Buenos días, vamos entonces a iniciar la actividad. Hoy, como estaba anunciada, pues el área de medios de expresión va a hacer su presentación y vamos a dejar en el uso de la palabra entonces a nuestro compañero arquitecto Efraín Amaya. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Planificación, muchas gracias a las autoridades, a cada uno de todos los profesores en su responsabilidad histórica con este reto. Mi agradecimiento por estar presentes y a los que también no están presentes, ¿verdad? Así que vamos a iniciar la presentación de la siguiente manera. Tenemos acá una aplicación con la ayuda tecnológica, pues creo que es muy importante hacer este tipo de presentaciones, ¿verdad? Entonces tenemos en el área de medios de expresión 3 subáreas: el área técnico lineal, el área artística y el área de modelados arquitectónicos, o más conocido como maquetas. Entonces vamos a proceder a la presentación. Bien, como podemos observar, tenemos este trabajo se ha realizado con una investigación bien complementaria, dando una mirada atrás para dar 1000 pasos adelante y tener un contexto más apropiado para poder plantear las necesidades que tiene el área en sus competencias de los contenidos de sus cursos. Tengo un trabajo acá bastante extenso que no lo voy a plantear por los 20 minutos, pero si me permiten al finalizar, Carlos, pues con mucho gusto puedo regresar y ampliar cualquier información, ¿verdad? Entonces, en este momento, en una forma rápida, la introducción. Tengo el pensamiento de Carlos Raúl Villanueva, donde dice: creo una arquitectura que parte de la realidad, que elabore una interpretación crítica de ella y que vuelva a la realidad, modificándola con una dialéctica incesante. En el área de medios de expresión hemos utilizado un ejercicio dialéctico que ha permitido dialogar, discutir, muchas veces estar en contra, pero esa precisamente es la finalidad, de que con madurez y amplitud pues se puedan confrontar las diferencias y los criterios para que sea un ejercicio colectivo hacia miras a una renovación curricular idónea, en el caso para medios de expresión. En el área de medios de expresión, 3 subáreas: el área técnico lineal, el área artística y el área de modelado o maquetas. En el caso de la área técnico lineal, tenemos el lenguaje, el uso de instrumentos para el dibujo lineal que es necesario para una respuesta gráfica técnica con alta precisión. Aquí se muestran algunas evidencias. De igual manera, podemos pensar, y que es importante, que una integración de carácter vertical, que es lo que se pretende, la integración vertical y horizontal, digamos, es muy útil en sistemas constructivos, en estructuras, en lo que es el diseño estructural, en análisis gráficos, en el diseño arquitectónico. Es sumamente importante. Aquí tenemos un ejemplo de una evidencia. Tenemos el área artística. El área artística es un área donde es importante al estudiante primer año que viene con un nivel de escolaridad de tercero básico, porque eso lo establece la Ley de Derechos Humanos, los acuerdos de paz, donde no se debe excluir, hay que incluir, y entonces no podemos cambiar el sistema nacional, el currículo nacional base, que trae, digamos, un nivel muy elemental y básico, pero nuestra unidad recibe a esos estudiantes y tiene que inducirlos a la sensibilidad, a la empatía, a la autoestima, y empujarlos a la creatividad y al pensamiento. Entonces, esto son unas partes de un montón de evidencias del área artística. Entonces, resumiendo, el área técnico lineal es su área artística, y tenemos el área de maquetas o modelado. Las maquetas o modelos en 3 dimensiones representan en forma directa el proyecto para construir. Integración en las áreas de conocimiento es un recurso valioso para la observación como un elemento tangible para sistemas constructivos, para estructuras en color, texturas, etcétera. ¿Cómo podemos verlo? Por ejemplo, acá estos modelos que se han elaborado, cómo el que da estructuras, el que da sistemas constructivos puede complementarse y puede integrarse con todas las áreas de conocimiento. Por ejemplo, aquí podemos ver empalmes de los bastones, las tensiones, las capas constructivas, cómo van las varillas, y eso, digamos, una zapata aislada, cómo llega al cimiento corrido,
etcétera, todas las especificaciones, esto puede complementar, digamos, integrándose al área de sistemas constructivos y de estructuras y otras áreas. Entonces, en resumen, tenemos tres áreas, la área técnico lineal, el área artística y el área de maquetas. Continuamos. Como bien podemos observar, hay una documentación de datos históricos valiosísima, hay propuestas varias en los cursos del área y los contenidos propuestos, que es lo que se nos ha solicitado y en el cual vamos a finalizar esta presentación, pero de una manera muy rápida, sin entrar en detalles, a manera de que si alguien quiere complementar la información al finalizar, con mucho gusto, si nos da el tiempo, nos lo permite, ¿verdad? Entonces, es importante dar una mirada hacia atrás en la historia de la facultad hasta el día de hoy. Logramos apreciar una visión global de sucesos que nos ayudan a reflexionar tanto en los errores o desaciertos como en los aciertos previos a este ejercicio que hoy nos ocupa a todos. En este caso, puedo plantear acá, no voy a entrar en detalle, pero con mucho gusto, repito, al finalizar. Tenemos la malla curricular del año 82. Aquí tenemos una ampliación. Vemos cómo fue, digamos, proyectada esa malla curricular del área de dibujo. Luego tenemos la malla del 95, ¿verdad? Aquí la vamos a ampliar. No voy a entrar en detalle de esto. Aquí tenemos la del 2002. Podemos observar, digamos, al hacer una comparación con las otras mallas, cómo se fue modificando. Digamos, en el 2012 para acá, que es la actual vigente, se han tenido más o menos 10 modificaciones y es actualmente la vigente, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer un análisis comparativo de aciertos, desaciertos, que no va a entrar en detalle de esta situación, precisamente porque no es el objetivo de la presentación. Bien, aproximadamente ya llevo 10 minutos, me hacen falta 10. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle en estas cuestiones, pero repito, con mucho gusto podemos, digamos, trabajar. Aquí nada más quiero resaltar un trabajo excelente y ojalá que el doctor Valdés de la DEA esté escuchando esto. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento como área, porque él hizo una excelente labor como pedagogo y curriculista. Él nos acompañó entre todas las diferencias que están en el área de medios de expresión, puntos de vista, y él hizo esa gestión por su misma competencia, o sea, una persona muy competente que nos acompañó, no solo en una oportunidad, sino que nos acompañó en 1 o 2 semestres. Así que mis felicitaciones, aquí está el detalle. Este fue el trabajo que fue entregado, la síntesis, la línea de desarrollo del área de medios de expresión, el planteamiento sintetiza el área de medios de expresión, la representación gráfica, por ejemplo, acá, con mucho gusto lo podemos ver posteriormente, ¿verdad? Lo que es el detalle, digamos, los conceptos, las temáticas de las 3 áreas que se estimaron en ese momento. Bien, entonces, con mucho gusto podríamos ampliar esto. Como podemos observar, es una documentación bien, con mucha investigación, con mucho contexto, para poder realmente llegar a plantear y sustentar la propuesta de lo que es los cursos del área de medios de expresión. Aquí tenemos, digamos, retroalimentación, comprometidos con el proceso. También se cuenta, digamos, el registro de las actividades realizadas con los profesores. Tenemos también una información importantísima que es, digamos, el estudio del contexto, las incidencias, los impactos que ha habido en el contexto social, en la facultad, en el profesor, en el estudiante, todas esas cuestiones externas. Por ejemplo, en el caso, podemos ver, por ejemplo, esto es un producto de un análisis de investigación, no voy a entrar en detalle porque no es este el propósito, pero podemos ver cuáles son los impactos y las consecuencias en el 2021 y cuáles son los retos que se tienen, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Solo voy a, por ejemplo, en este caso, la universidad, el liderazgo se ve opacado, el impacto, el riesgo de credibilidad de todo profesional egresado por la misma coyuntura que la universidad está debilitada y se está viviendo ahorita por esa nube de corrupción. Los riesgos de inestabilidad del presupuesto, de la privatización, el impacto de la pandemia, etcétera. Ahora, en nosotros los profesores, por ejemplo, es bien importante, digamos, también está un análisis de todo lo que incide en el profesor, cómo era el profesor antes. El profesor antes compartía sus proyectos personales, sus diseños, sus construcciones, las compartía con estudiantes. Ahora, pues, casi el enfoque es propiamente teórico. Aquí podemos ver, en el caso de nosotros como docentes, por ejemplo,
el impacto que ha tenido la pandemia. Hemos usado, ya hemos hablado mucho de la modalidad virtual, pero hemos usado nuestros recursos propios en adecuación de espacio en casa, compra de equipos, software adecuados, aumento del costo del servicio de luz, es decir, toda la implementación, marcadores, etcétera, todo lo que necesitamos, y también el impacto de riesgo de la credibilidad de todo profesional, de nosotros como profesores, ¿vale? Ese liderazgo tenemos que recuperarlo, ¿verdad? Con mucha honorabilidad y con mucha ética. Entonces, pero repito, entonces acá con todo gusto, al bienestar, yo puedo compartir todas estas líneas de tiempo para analizar bien el contexto histórico de que inicia la facultad hasta el 2021, donde estamos ahorita con este reto hacia una renovación curricular. Las mallas curriculares han sido efectivas, han venido en una línea y por sucesos sociales e incidencias son abruptamente cambiadas. Hoy la pandemia y la virtualidad de una educación híbrida fuerza a visualizar los posibles cambios en esta malla curricular. Acá está toda esta información bien documentada, los cursos del área. Para finalizar, ya tenemos ya 11 minutos, me quedan 10 minutos. Les voy a ir un poquito más centrado a esto, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos los cursos del técnico lineal. El área técnico lineal es un conocimiento adquirido de la gestación en la aplicación de los instrumentos bajo las normas específicas del dibujo técnico. Eso nos va a permitir un perfil de egreso idóneo, o sea, una competencia idónea para las áreas de diseño arquitectónico, ambiente, urbanismo, áreas de estructuras y no digamos en los sistemas constructivos. Entonces, seguimos en el área técnico lineal. Vamos a ver los cursos que están propuestos y que son necesarios por sus competencias. El caso del dibujo geométrico está los contenidos, los aspectos más importantes que son necesarios en esta competencia. Geometría, ¿verdad? Geometría que es la base del pensamiento analítico que necesita todo software, que se trabaja con vectores y planos cartesianos. Aquí están los contenidos propuestos de geometría. Estoy hablando del área técnico-lineal, ¿verdad? Y luego tenemos los dibujos técnico-lineales, los dibujos constructivos, que es sumamente importante replantear, porque ya vimos los desaciertos que se dieron en el pasado sin señalar qué pasó, quién es el culpable, ¿no? Simplemente por eso dar un paso atrás es importante para retomar y ver hacia el futuro más forma más idónea. En el caso de dibujo constructivo, tenemos el planteamiento de los contenidos propuestos, el dibujo de planos constructivos, etcétera, lo podemos leer acá en detalle, el tiempo se me limita, tenemos el dibujo constructivo, ¿verdad? Dibujo constructivo 2, que es importante, el producto de propuestas de trabajo de los compañeros del área de medios de expresión, de plantear estos contenidos, el acero, la madera, etcétera, en estos contenidos. Tenemos el caso del dibujo técnico lineal, que es sumamente importante. Bien, tenemos el área artística, tenemos el curso de medios de expresión, la importancia de la sensibilización de la ejercitación del pensamiento abstracto y fortalecer la creatividad a través de la experimentación, claro, con una base que realmente recibimos al estudiante, ¿verdad? Con el nivel de escolaridad básico, pero tenemos que inducirlo y motivarlo al arte, a la empatía, que eso, las estadísticas nos están demostrando que el empecista ya no tiene esa sensibilidad, esa proactividad social. Tenemos medios de expresión, están los contenidos, que es presentación, lo que es el dibujo natural, los contenidos, la presentación 2, que también es sumamente importante, y el trabajo de presentación 2, conjuntamente con lo que es aplicaciones y herramientas tecnológicas, para poder conjuntar una respuesta más creativa y más idónea. Tenemos el área de maquetas, voy a ir un poquito rápido, las disculpas del caso, por el tiempo, modelos arquitectónicos 1, tenemos la propuesta de los contenidos, ¿verdad? La importancia de los modelos arquitectónicos, las maquetas para poder materializar la prefiguración, ¿verdad? Los modelos más complejos, que es importante, ¿verdad? Con mayor magnitud y mayor complejidad, los modelos arquitectónicos 2, para poderlo, digamos, motivar para que los estudiantes de diseño de profundidad hagan sus maquetas en lugar de estar contratando y pagando quien se las haga. Bien, entonces, vamos al punto central de esto y nos vamos a lo que son los contenidos propuestos. Acá tengo un mensaje, encontré estas palabras de la permanencia, que es importante de Aldo Rossi, que lo único que hace el paisaje o las cosas es construir superiores a las personas. Y esa posibilidad de permanencia, que es la que debe tener este ejercicio de una renovación curricular, que debe ser permanente y constante. Se presentan los cursos del área de medios de expresión que se necesitan. Algunos son los que están y otros son los que deben estar y que deben retomarse.
de acuerdo a las competencias analizadas. Aquí tenemos las 3 áreas. El área artística, con los cursos de medio de expresión, dibujo natural, presentación 1 y presentación 2, y están colocados en una línea horizontal, porque por el perfil de ingreso, el perfil de salida, lo que este recibe, lo que este le da al otro, el otro recibe lo que le da al otro, y que esta competencia se pueda lograr con todos sus contenidos, y realmente el perfil de ingreso tenga una competencia idónea, adecuada, de acuerdo a la realidad del contexto nuestro, regional de Guatemala y centroamericano. Aquí tenemos la línea de lo que es el área técnico lineal, el dibujo geométrico, el dibujo técnico, el dibujo constructivo, que hay que retomarlo, el dibujo constructivo 2 también, que es sumamente importante, esa competencia. Tenemos en el área técnico lineal también el curso de geometría, que es, como repito, lo planteé, que es la base del pensamiento analítico que necesita todo software, ya que trabaja con vectores y con planos cartesianos. Tenemos el área técnico lineal, también el dibujo proyectual, que es importante la proyección de las sombras, la exactitud, esa competencia para que el egresado pueda poder expresar y determinar geométricamente y con exactitud cualquier tipo de proyección de techos. Aquí tenemos maquetas, las 3 subáreas, y que con mucho gusto está toda la información documentada, ¿verdad? Contextualizada, y estos son los cursos que se necesitan, ¿verdad? Se presenta, digamos, la competencia importante, es lo que es la pedagogía educativa, la competencia por curso, la destreza a desarrollar y el perfil de ingreso que se necesita. Entonces, creo yo que por el tiempo que estamos, con mucho gusto yo podría ampliar. No quiero realmente cansarlos. Realmente esta presentación de los contenidos, aquí en este caso, la competencia de este curso en particular, por ejemplo, la sensibilidad, conocer la estética, ¿verdad? Para incentivar, resolver y construir procesos de configuración, de composición, de descomposición y abstracción, ¿verdad? Para que realmente poderle dar esa empatía, esa estima al estudiante que viene, repito, con una escolaridad de tercero básico, que es el CNB, que no lo podemos modificar ni cambiar. Nuestra área es la que recibe y que tiene que hacer el esfuerzo de motivar, impulsar la disciplina, la voluntad, la sensibilidad al arte. Eso es sumamente importante. Entonces, acá, de igual manera, en esta presentación, están todo lo que es la importancia de cada curso, ¿verdad? En el caso del dibujo técnico, en el caso de lo que es las maquetas, ¿verdad? Esa optimización, la inducción de los materiales, de la tridimensión para que se pueda, digamos, integrar verticalmente y apoyar el estudiante en su competencia de ingreso, cómo poder resolver y construir modelos básicos. Aquí tenemos estas 3 áreas que se presentan de la siguiente manera, con toda la documentación que hay. Definitivamente, pues el tiempo es muy limitado y no puedo ampliar con mucho detalle en cada uno, a menos que se me permita, y si hay preguntas y respuestas o participaciones, con mucho gusto. Si el arquitecto Valladares Cerezo nos da tiempo, pues con mucho gusto podemos responderlas, interactuar y retroalimentarnos. Estas son repito, las 3 subáreas: el área artística, el área técnico-lineal, el área técnico-lineal y el área de maquetas. Con todo este contexto y todo esto analizado y con toda esta investigación que se ha realizado, estas son las competencias, son los cursos que son necesarios y que deben estar. Como podemos observar, tenemos la introducción, datos históricos importantísimos, ¿verdad? Las propuestas de todo el trabajo que se ha realizado, la proactividad de todos los compañeros del área de medios de expresión, los cursos del área que son necesarios por sus competencias. Todos esos contenidos realmente son necesarios y deben estar dentro del contexto actual y la realidad de nuestra institución ante los retos hacia un futuro que es importante tratar de visualizarlo, ¿verdad? Repito, aquí tenemos los contenidos propuestos. Yo quisiera concluir para ser muy respetuoso en cuanto al tiempo que se nos ha permitido estar en esta presentación, y me voy a permitir, en primer lugar, darle mi agradecimiento a cada uno de los profesores del área de medios de expresión y un saludo cordial a los presentes que están acá con nosotros y a los no presentes.
Y quiero concluir de la siguiente manera. El reconocer que somos un país pequeño con inmensas necesidades de gente creativa y valiosa, sin oportunidades, debe desarrollar la vocación docente para sembrar autoestima y fe en el estudiante que ha ingresado con sacrificio a esta facultad para realizar un sueño. La facultad es entonces esa puerta, ese acceso a ese plan de vida del joven estudiante. La vocación, la convicción de pertenencia a la academia y el compromiso, como nosotros, como profesores expertos, motivan este sobreesfuerzo para que los desaciertos queden atrás. Dar un paso atrás sin miedo, sin temor, permite dar 1000 pasos firmes hacia adelante, hacia el futuro, para saber exactamente dónde espera el progreso y la innovación educativa. Se tiene la responsabilidad histórica en este momento, principalmente los coordinadores, los profesores expertos, hacia una malla curricular idónea que se acople a cambios culturales, sociales y coyunturales, permitiendo al profesional que va a salir de nuestra facultad ser un líder en la región y en el resto del mundo. Las competencias presentadas acá de cada contenido de los cursos propuestos son las que deben estar y marcan las necesidades del área de medio de expresión. Como primera fase del estudiante para desarrollar habilidades que le distinguirán luego en el contexto nacional e internacional. Esto es mi forma de concluir. Con todo gusto podemos ampliar, podemos regresar, si en este caso el moderador, el arquitecto Valladares de Cerezo me lo permite, de acuerdo a las preguntas, ¿verdad? Esta es mi presentación. Yo creo que ya estoy en el tiempo, no sé si ya estoy en los 20 minutos, Sí. el cual quiero dar mi agradecimiento y concluir esta presentación. Muchas gracias por la presentación. Vamos a dar un espacio entonces para preguntas o comentarios que quieren hacer cada uno de los participantes. Sí, solo te voy a agradecer que esta presentación nos la hagas llegar al Drive para que podamos compartirla con cada uno de los docentes. Carlos, muchas gracias. Antes de esto, en primer lugar, agradecer la oportunidad para presentar en representación del área de medios de expresión. Quiero solicitar lo siguiente, de mantener esta presentación interactiva que se hizo con ayuda de expertos pedagógicos, curriculistas y tecnológicos, permitirme dejarla porque si de repente hay alguna pregunta, alguna inquietud, yo pueda, digamos, mantener esta presentación y que por alguna situación yo la pueda quitar y ya no la pueda recuperar. Y con todo gusto yo la voy a enviar. Y al mismo tiempo, también quiero recordarte, Carlos, que en pro de la transparencia acordamos de un principio que es parte importantísimo en miras de una malla curricular idónea, digamos, trasladarnos toda la información. Yo con todo gusto voy a trasladar esto para que cada quien que quiera ver un contexto general de dónde surgimos, dónde nacimos como Facultad de Arquitectura y dónde estamos y hacia dónde queremos llevar la facultad, que también yo no he podido ver todas las presentaciones de los demás, los anteriores. Y eso es bien importante porque, digamos, enriquece, digamos, por ejemplo, a los que están pendientes de presentar, poder ver y apreciar la generalidad de la presentación de contenidos y las competencias que necesitan en todas las áreas de conocimiento. Por favor, Carlos, muchas gracias. Sí, efectivamente, las presentaciones de los días anteriores se le enviaron ahorita a todos los profesores del área de diseño y vamos a compartirla con los demás profesores. Y esta también, por supuesto. Bien, Danilo hace el comentario de por qué medios de expresión está desvinculado de medios digitales. Yo creo que hacia eso hay que integrar las dos áreas y precisamente los fundamentos que dan medios de expresión tienen que aplicarse dentro del área de medios digitales. Y creería yo que las asignaturas sobre todo dibujo constructivo, deben ir de la mano, pues, después de los que sean en herramientas digitales. Gracias, Carlos. Al respecto, para tratar de responderle a Danilo sin ánimo de generar esto y poner en la mesa un motivo que necesita que sea polémico y que sea de mucha discusión por el tiempo que tenemos, Carlos, gracias. Quiero expresarle a Danilo, la expresión gráfica complementada con apoyo, con soporte de la tecnología, es realmente la integración vertical y la integración horizontal. En el caso nuestro de medios de expresión, por ejemplo, como vimos mi caricatura que está ahí, yo la hice, gracias a Dios, a una aplicación tecnológica. Entonces, se considera que la tecnología es un medio
Es un medio, no es el fin de la educación, no es el propósito de la sustentación, no es el propósito de la fundamentación, ¿verdad? O sea, esa fundamentación es sumamente importante, vinculada con el área tecnológica. Entonces, se considera que el área tecnológica es como una calculadora que te sirve para operar, pero que también puede integrarse y debe, según la visión que se tiene en este momento, se debe integrar a todas las áreas de conocimiento, a las áreas de dibujo, a las áreas de expresión, a las áreas de urbanismo, a las estructuras, a los diseños, a todas las áreas. Consideramos que ese sería el ideal, ¿verdad? En la propuesta, no está especificado porque no ese era el objetivo, ¿va? Pero no sé si con esto, Danilo, yo puedo, digamos, aclararte esta situación, que sí es importante el vínculo y el apoyo de herramientas digitales a cada una de las líneas horizontales de las áreas de conocimiento y a cada uno de todos los cursos sería fabuloso. No sé si logro responderte, Danilo. Sí, creo que un poco la intención de lo que plantea Danilo es que en otros PENSA de estudios está integrada pues todo el área de medios de expresión con las propias herramientas digitales. Y un poco lo dice Alejandro Muñoz, comparte el área artística indicada por el arquitecto Amaya, no así la cantidad de cursos. Considero que puede hacerse una fusión con cursos del área digital. Yo creo que esa es parte de lo que habrá que trabajar tal vez en principio, que se unan las dos áreas para ir viendo la fundamentación que da medios y cómo la podemos ir articulando con las herramientas digitales. Y como bien se dice, pues es la tecnología no es lo que fundamenta el conocimiento, sino que es una herramienta para apoyar todo el esfuerzo de comunicación. Yo quisiera sumar a esto esta apreciación de carácter personal. La experiencia que tuvimos con un pedagogo que nos guió y que nos acompañó permanentemente entre las diferencias en el área de medios de expresión fue el único medio que logró conciliar por su misma competencia de pedagogo. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, uno puede tener diferencias, especialmente en el arte, que es tan subjetivo. Danilo lo sabe perfectamente, la subjetividad del arte. Pero tiene que haber una persona externa, experto, para que pueda hacer ese excelente papel, como la experiencia que tuvimos nosotros con el doctor Valdés. Entonces, definitivamente, claro, en una integración, en una visión vertical y horizontal con el área tecnológica, es excelente, digamos, tomándolo como apoyo y como una herramienta, nos apoye. Por ejemplo, esta presentación que yo hice, ¿verdad? Digamos, aquí es donde exactamente, digamos, el área tecnológica debería apoyarnos a cada uno de los profesores, porque nosotros necesitamos de ese apoyo tecnológico y eso se debe integrar. Y creo que ahí es donde, digamos, el papel de planificación es sumamente importante, que es lo que tenés bajo tu responsabilidad, ¿verdad? O sea, poder ver cómo, de qué manera armónicamente se integra verticalmente y horizontalmente la tecnología con todos los cursos, y por supuesto que sí, es importante. Gracias. Y quisiera también agregar, levantar la mano. Quisiera agregar que un trabajo de integración complementa, sin embargo, los cursos que se presentan fundamentan la base para el estudiante, ¿verdad? Sí, perdón, alguien preguntaba otra cosa. Gracias. Efraín, muy linda tu presentación y sintética de verdad. Gracias por eso. Fíjate que yo entiendo perfectamente la diferencia, sobre todo en las herramientas que se utilizan. Claro, hay una gran diferencia entre lo que hacen ustedes y lo que hace la unidad de medios digitales, pero el objetivo es el mismo y el principio de conocimiento es el mismo también. No se puede hablar de herramientas digitales sin los conocimientos de la geometría básica que ustedes muestran en los cursos. Entonces, aquí se presenta una secuencia, una consecuencia. Tiene que empezar el estudiante con los principios geométricos que ustedes propician en sus cursos y terminar con la expresión digital que tanto auge está teniendo últimamente, pero está relacionados, ese es el punto, que actualmente están totalmente desvinculados según mi apreciación y pueden entonces darse duplicidades en los contenidos de los cursos, cuando si están bien reforzados desde el punto de vista de los primeros cursos que imparten ustedes, ya la consecuencia pues va a ser mucho más directa en herramientas digitales. O sea, yo pienso que lo lógico sería que estas dos unidades fueran una sola. Ese es el punto. Gracias. Buenos días a todos. La verdad es que ese tema es un tema que efectivamente, como Danilo lo plantea, realmente herramientas digitales es eso, es una herramienta digital de expresión gráfica.
Lamentablemente, y Carlos no dejará mentir porque era en tu gestión como decano, lamentablemente se tomó la decisión político-académica o política administrativa de sacar herramientas digitales del área de medios de expresión. 10 años después nos estamos dando cuenta que fue no la mejor decisión. Nosotros creemos, los profesores del área, que definitivamente herramientas digitales debe de ser parte del área de medios de expresión. ¿Por qué? Porque herramientas digitales, y no me lo dejarán mentir, la coordinadora actual y los profesores actuales, que ellos lo que están haciendo es enseñándoles a los muchachos el manejo de lo que son los programas de dibujo. Pero los conceptos básicos, la geometría, el concepto del peso de la línea, el concepto del tamaño de letra, el concepto del uso del área de trabajo, de los formatos que los arquitectos debemos de manejar, los aprendemos precisamente de manera manual, ¿ya? Los arquitectos, y ahí pues hay algunos profesores que actualmente están muy enamorados de herramientas digitales, pero los arquitectos debemos de tener esa capacidad de la expresión básica. Los que hemos tenido experiencias reales, los que hemos hecho construcción, los que hemos tenido la capacidad de gestionar proyectos, pues, hombre, nosotros muchas veces en obra debemos de hacer gráficas para que nuestros albañiles entiendan. No sacamos una laptop. Entonces, yo sí creo que debemos de retomar esa decisión que fue errónea. Tenemos 10 años de estar sacando profesionales deficientes en la expresión gráfica. Eso gracias a esas decisiones que se tomaron en su momento. Yo soy de la opinión que debemos de retomar esa integración, para una integración total. Las herramientas digitales deben de ser parte de medios de expresión, no tener esa división. Yo creo que en este momento quienes deberían de darnos esa explicación, porque en su momento hace 10 años no lo hicieron, sino que fue una imposición, ¿ya? ¿Por qué fue que tomaron esa decisión? Tenemos 10 años, reitero, de estar sacando a esos estudiantes que no tienen la competencia de la expresión gráfica. Yo estoy convencido de que definitivamente no vamos a regresar a dibujar a mano, pero sí es importante que el estudiante, como bien lo dijo Danilo, tenga esa preparación, tenga ese conocimiento. Acuérdense de esto que es tan básico. Primero tenemos que aprender a gatear, luego a caminar y luego a correr. Y cuando se hizo ese cambio, lamentablemente, pues pusieron a los estudiantes a correr sin tener lo básico. Fue un error, ahora corrijámoslo. Pienso yo que debemos no de estar desvinculados. Esa desvinculación se dio precisamente por las decisiones que se tomaron. Yo creo que es el momento histórico y debemos de aprovechar esta ventana para regresar otra vez las herramientas digitales a lo que es medios de expresión. Obviamente, la herramienta digital no es solo el dibujo, no. La herramienta digital debe hacerse presente en sistemas constructivos, en presupuestos, en análisis del medio ambiente, ¿ya? Es importante también el manejo de la administración que tanta falta nos hace porque nuestros estudiantes están saliendo deficientes en muchas cosas. Es una reflexión que dejo y como les repito, hago la pregunta. En este momento, ¿nos damos cuenta del error que se cometió? Nos damos cuenta que los actores que en ese momento hicieron esos cambios de una manera impositiva siguen a escucharnos. En el área de medios de expresión hay un expediente bastante grueso en la cual a la junta directiva, al decano de ese momento, al director de escuela, se le hicieron propuestas y cuestionamientos que nunca nos respondieron. Qué lástima. La historia nos da la razón ahora. No es para pelear, sino que es para integrarnos y es para que los futuros profesionales, porque es nuestra responsabilidad formar excelentes profesionales, porque la sociedad guatemalteca lo exige y lo mantiene, pues deben de tener justo todas las competencias necesarias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Edwin Santizo acá y les muestro un análisis comparativo como les compartía. Con todo gusto, digamos, yo puedo ampliar toda esta información que es importante ver el contexto de cómo surge y cómo fueron los aciertos, desaciertos, porque yo pienso que es un tema que es muy, muy particular para poderlo analizar y discutir, pero pongo sobre la mesa la reflexión. Por eso es importante, digamos, en el currículo por competencia, ¿sí? Y el nivel de competencia alcanzar en el estudiante, es importante para nosotros los profesores el acompañamiento y la guía de un profesor, de un pedagogo competente, con competencia, porque es la única persona que va
a coayudar a una integración vertical horizontal para poder conciliar y coincidir puntos hacia una mira futura idónea de una malla curricular. Pongo esa reflexión, Carlos Valladares, porque sí es importante no solo tener al pedagogo de paso que venga a medir la temperatura, nada más, no. Es importante ese acompañamiento, y eso debe ser, como yo comencé, la permanencia, lo incesante de una malla curricular. Yo lo pongo como reflexión. Gracias, Edwin, y gracias, Carlos. Dejo el espacio. Bueno, básicamente me alegra mucho que esté el clima ya para poder hacer esa fusión, esa integración. Nunca menospreciamos ese esfuerzo que significa, pues, el dar las herramientas fundamentales del conocimiento para la expresión que demanda la arquitectura. Eso nunca se menospreció. Pero sí, en su oportunidad, cuando se introdujeron las asignaturas de herramientas digitales, hubo una guerra contra que se incursionara y que se metieran esas asignaturas. Por eso al final se decidió colocarla en un área distinta. Pero me alegra que el clima esté ahora favorable para hacer esa fusión nuevamente. Y sí, nunca nos hemos dudado de que los medios de expresión son los que dan los fundamentos de cómo tiene que ser la técnica para lograr expresarse en la arquitectura, y las herramientas, el vínculo, el medio para ya hacerlo finalmente por medio de entornos virtuales. Romeo, por favor. Gracias, Carlos. Bien, buenos días a todos. Yo tal vez antes de hacer la pregunta o la duda que tengo, voy a hacer un comentario en relación a lo que estaban platicando. Y pues, aunque entiendo que para estas actividades hay tiempos y todo, pues yo considero que lo importante, ya lo medular que realmente debería presentar el área, es decir, nos debería haber compartido el área de medios de expresión, pues no lo vimos muy a detalle. Me hubiera gustado ver, por ejemplo, qué es lo que están dando actualmente y qué es lo que proponen como cambio, o si hay algún cambio, digamos, en el tema. Y lo otro importante hubiera sido también que ellos, de ellos hubiera salido la propuesta de que medios de expresión pase a formar parte, digamos, y no como una propuesta de precisamente la discusión que genera Danilo, porque entiendo que este espacio es precisamente para esto. Nos da la oportunidad de decir en qué podemos mejorar y cómo deberíamos de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces ese es el comentario. Y la pregunta que yo tengo es que tengo la duda de si están proponiendo otros cursos, porque no estaba revisando la malla y no me coinciden hay por lo menos un curso más, pero no estoy seguro. Tal vez esto no lo puede aclarar Efraín. Y sí, yo entiendo que, repito, que hay un tiempo, pero creo que esto realmente es importante que le pongamos la atención debida. Habemos muchos que estamos aquí fuera de nuestros horarios de contratación, dijéramos decirlo, pero tenemos el interés realmente. Entonces, si es necesario tomar más tiempo, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Solamente, gracias. Muchas gracias, Romeo, para contestarte, digamos, y responder esta inquietud. Definitivamente, si no hay una mirada hacia atrás, sin miedo, sin temor, podemos dar 1000 pasos para adelante, ¿verdad? En este caso, el objetivo está acá y lo tengo en pantalla, pero obviamente el tiempo es muy limitado. Si yo me pongo a leer los contenidos de cada área, de cada curso, del área artística, del área técnico-lineal, etcétera, ¿verdad? Digamos, se me solicitó que respetara el tiempo, pero con mucho gusto podemos ampliar en su momento. Si tenemos tiempo, puedo presentar los contenidos actuales y la cantidad de cursos propuestos, pero realmente creo que no fue esa la solicitud, ¿verdad? Y entonces, lo que sí quisiera yo tal vez retomar y tal vez expresar, Romeo, es que aquí se presentan las competencias de lo que hay que retomar y lo que se necesita. Es importante mencionar lo que es una competencia. Una competencia es el nivel en que el alumno se encuentra al finalizar cada curso. Entonces, y esos contenidos son los que deben estar y tienen que estar, y hay que retomarlos, Romeo, para lograr la competencia del egresado. Entonces, esta es una propuesta que es producto de trabajo, producto de esfuerzos, digamos, no en mi hora de contratación. Esto es producto de trabajo, de esfuerzos, de días, ¿verdad? Porque no tengo la ayuda y el soporte tecnológico, digamos, que realmente sería parte de las funciones de trabajo que tiene que hacer planificación con cada uno de los profesores y cada uno de los coordinadores. Entonces, yo enfoqué esta cuestión y está planteado con los cursos que se necesitan y que hay que retomar.
digamos, lo aclaró el arquitecto Santizo en el caso de dibujos constructivos, el desacierto del error que hubo la factura que se ha pagado, y no le hemos pagado ni nosotros los profesores, sino que lo han pagado los estudiantes. Entonces, acá con todo gusto, Romeo, yo en otra sesión yo puedo entrar en detalle por el tiempo que se me ha limitado, se me ha pedido, pero que aquí están los contenidos, como puedes ver aquí en pantalla, en los aspectos importantes que deben incluir los contenidos de cada curso. El aspecto pedagógico, educativo, la competencia por cada curso, ¿verdad? O sea, las habilidades de conocimiento que debe tener el estudiante antes de pasar al otro curso, la destreza a desarrollar y el perfil de ingreso. Entonces, con mucho gusto podríamos en otra sesión entrar en detalle y creo yo, y pongo sobre la mesa, creo que la exposición como profesores expertos, creo que está de buena voluntad para poder ampliamente, con mucho profesionalismo, poder digerir y poder conciliar puntos de coincidencia y puntos de no coincidencia con una persona ad hoc, un pedagogo o una pedagoga con mucha competencia. La información está en la presentación, Romeo, cuando ustedes la vean con tiempo y dedicación, con todo gusto estoy a la disposición y gracias por tu sugerencia. Estamos a la disposición, Romeo, de poder sentarnos y poder dialogar y platicar al respecto en pro de una propuesta de malla curricular idónea hacia el futuro. Gracias, Romeo. Ya, solamente si me puede responder si agregan algún curso al área. Sí, se retoma el curso de dibujo constructivo 1 y dibujo constructivo 2, ¿verdad? Que en su integración son sumamente importantes para los cursos de sistemas constructivos. O sea que sí agregan cursos al área. Sí, porque son necesarios. Digamos, todos esos contenidos son necesarios y también quiero ampliarte en el caso de Romeo. Quería saber, gracias. Quiero extender algo importante. El área de modelos arquitectónicos 2 debe ser motivada e incentivada para que el estudiante de diseño, que está en diseño 8 y en diseño 9, pueda no estar pagando ni contratando quién le hace la maqueta. Eso se debería de estimular, consideramos, para que el estudiante se le exija y haga esa maqueta. Entonces se obtiene doble competencia, tanto en diseño como en lo que es el modelado de complejos, digamos, de proyectos con más complejidad y más magnitud. Gracias, Romeo. Gracias, Carlos Valladares. No sé si estamos bien aquí. ¿Hay alguna inquietud más? Una de las preguntas que hacía era también si son fundamentales todas las asignaturas que están proponiendo. Por supuesto. Digamos, en todo este análisis y todo este contexto que he compartido y que está a la disposición, pues los contenidos y todas las competencias son necesarias, ¿verdad? Son necesarias para lograr esa competencia de salida. Y quiero apuntalar algo importante. Las estadísticas nos hablan en el ingresado en el EPS. Sabemos a todas luces que el profesional que sale del 80% no tiene trabajo. Y un mínimo de ellos probablemente es un arquitecto de oficinista o de escritorio, ¿verdad? No es una persona proactiva que digamos, que tenga esa autoestima y que lleve esa esencia para poder ser proactivo como profesional. Entonces, y eso nos lo dicen las estadísticas, y es una situación que estamos viviendo, como bien lo decía el arquitecto Santizo, eso lo están pagando los estudiantes de esos desaciertos, sin decir quién fue o quién fue el culpable. No se trata de salir en caballo blanco, de decir quién tuvo la culpa. En este momento hay que dar una mirada atrás para dar pasos adelante muy profesionalmente para una innovación educativa en una renovación curricular. Gracias, Carlos. Ok, Gustavo Mayena había pedido la palabra. Y después Israel López. Sí, bien. Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días a todos. Gusto saludarles. Sí, yo creo que fue muy clara y muy explícita la exposición del arquitecto Amaya y también del arquitecto Santizo. ¿Verdad? Que son realmente los que conocen las interioridades y creo que nos remontamos a los años en que entramos y que básicamente hay cursos que los habían quitado apresuradamente, ¿verdad? Y que son muy fundamentales. Para mí la fusión debe ser una cosa muy bien pensada, ¿verdad? No solo de fusionarlo, porque sabemos que la tecnología va avanzando, pero la parte de la conceptualización es muy importante, ¿verdad? Claro. Porque ahí sí tal vez difiere un poco con tu persona, Carlos, que no es solo un medio, ¿verdad?
es de verlo de forma integral, ¿verdad? La cuestión de la fusión. Y creo más que todo, creo que la situación tecnológica es más que todo una herramienta y va a ser un auxiliar de la parte conceptual que tienen que enseñar los profesores. Y viéndolo en el EPS, digamos, muchos estudiantes, la mayor parte de estudiantes no saben hacer un sketch en obra. Y nos damos cuenta que en el interior no tenemos las mismas condiciones que en la ciudad, porque la energía eléctrica es mala, es muy variable, no se puede tener siempre una computadora o un aparato electrónico, ¿verdad?, para poder realizar estas tareas. Entonces sí hay que pensarlo muy bien y no solo por querer como ser tal vez una facultad de primer mundo, vamos a tecnologizar todo, ¿verdad? No debe ser así. Yo hablaba con un médico que hace videolaparoscopía y me decía, bueno, un buen cirujano tiene que saber hacerlo a mano primero por cualquier emergencia en la operación. Si fallan los equipos, él puede hacerlo a mano. Entonces, yo soy respetuoso mucho de las unidades, que cada quien tiene sus particularidades, ¿verdad? Y creo que en el EPS pues, nos hemos caracterizado en eso porque al final miramos todos los conocimientos que el estudiante puede aplicar. Entonces sí, creo que sí debemos ser cautos y tampoco no hacerlo todo rapidito, ¿verdad? Para poder tal vez cumplir con algún requisito previo que haga para la homologación o alguna otra situación, sino que tiene que ser bien planteado, ¿verdad? Para no cometer los errores que muy bien comentaba Edwin Santizo. Gracias, Carlos. Ok, de acuerdo. Sí, obviamente tiene que hacerse bien estudiado el asunto y cómo se tiene que hacer esa integración de los cursos de medios de expresión con los de herramientas digitales. Y efectivamente, pues las herramientas siguen evolucionando. Y de tal grado, pues que ahora está la herramienta BIM que de una vez genera todo el proceso completo. Israel y después Julio. Romeo, habías pedido la palabra nuevamente. Bueno, acuérdense que esta era la primera presentación donde se está dando a conocer lo que las áreas habían trabajado para darlo a conocer a los demás. El tiempo de discusión ya para hacer ese trabajo de integración vertical será más adelante. Y creo que es importante pues el que efectivamente sea ahí donde se puede hacer ese análisis de integración. Yo creería que lo primero que habría que hacer tal vez es una reunión de carácter vertical entre el área de medios y el área de herramientas digitales, y a partir de eso pues ya pensar en las demás reuniones de integración que se tendría que hacer a nivel vertical con las demás áreas de conocimiento. Pero no sé si hubiera alguna otra intervención adicional. El tiempo sería limitado a este tiempo por el trabajo que están desarrollando los diseños arquitectónicos en este momento. No sé, Efraín, si quisiera cerrar algún comentario final. Gracias, Carlos. Sí, en primer lugar, pues agradecer a cada uno de todos los compañeros y tratemos de tomar la responsabilidad histórica con seriedad, con un análisis muy serio, ¿verdad? Muchas veces ir corriendo a prisa puede ser que podamos cometer los mismos desaciertos en mi análisis del contexto generalizado que he compartido. Entonces esto, pues lógicamente con el afán de tener una responsabilidad totalmente académica y la responsabilidad de la mayoría de nosotros en el área como profesores expertos que tenemos esa responsabilidad histórica, ¿verdad? Que claro, hay muchas aristas, muchos temas que con todo gusto estamos en la disposición. Y también vuelvo a sugerirte, Carlos, creo que es importante que planificación acompañe pedagógicamente, curricularmente, a cada una de las áreas, a cada uno de los profesores en esta fusión. Así que no tengo más que expresar, agradecer a planificación, a las autoridades, a los que están presentes, sus sugerencias, sus reflexiones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la presentación. La verdad es que sí estuvo muy dinámica, muy bien estructurada, muy clara. Y bueno, esperamos que nos envíes el link para poderla compartir con cada uno de todos los docentes, al igual que se van a compartir las que hicieron las demás áreas. Así es que muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y como les digo, ya habrán las reuniones para que sea la discusión pues, de integración a nivel vertical. Carlos, ¿me permitís un último comentario? ¿Será posible? Sí. Gracias. Yo sé que no es la instancia, yo sé que no es el momento, compañeros. No sé si está el señor decano en esta reunión, pero por ahí se nos estaba olvidando algo y es una propuesta puntual, formal,
de que la junta directiva y junto con dirección de escuela evalúe la posibilidad de convertir dibujo constructivo en fundamental a partir del próximo semestre. La razón, los profesores que hemos dado práctica integrada nos hemos dado cuenta de la deficiencia que tienen los estudiantes. Es una deficiencia tal que bueno, llega el momento en que no pueden tener una expresión de planos constructivos. Ese daño irreversible que se hizo, creo que es el momento de poder retomarlo. Sé que no es la instancia, sé que no es el momento, Carlos, pero vos como director de planificación, que qué bueno pues que estás ahí, entonces creo que se podría hacer esa propuesta formal. Invito a la junta directiva a que lo evalúe, porque así como hace 10, 12 años de un plumazo hicieron ese cambio, ahora los profesores del área hemos discutido que es necesario ese curso, no porque nos corresponda a nosotros darlos, sino que por el daño que le estamos haciendo a los nuevos profesionales. Edgar, si estás con nosotros, te dejo la inquietud, vos sos parte del área de medios de expresión. Si fuera posible, si políticamente ustedes lo consideran, porque esta malla, para mí, si la vamos a hacer con seriedad y con profesionalismo, se va a llevar su tiempo. No por correr, no porque tengamos tal vez alguna injerencia o alguna solicitud política administrativa, tenemos que correr. Como bien lo hemos conversado con algunos profesores, tenemos una ventana de oportunidad para hacer una mejor malla curricular, para que nuestros profesionales tengan mejor calidad, que es lo que esperamos. Realmente las situaciones políticas, punto y aparte, esa es otra situación. Nosotros somos una instancia académica y como académicos tenemos que dar la respuesta más clara, más precisa, más objetiva. Dejo la inquietud, si fuera posible. Gracias, Carlos. Pues es el momento de ir haciendo los cambios paulatinos de todo este proceso. Bueno, entonces sí, agradecemos la participación de cada uno de ustedes y obviamente las observaciones son muy pertinentes, se van a tomar en cuenta. Efectivamente las circunstancias ahora son distintas y creo que va a ser pertinente pues que se haga ese análisis integral de cómo complementar los esfuerzos que se hacen entre cada una de las dos áreas. Aquí estaba Ana María Yuco, lástima que no use algún comentario al respecto, pero creo que está sabida de lo que aquí se ha tratado. Así es que ha sido un gusto haber compartido con ustedes y estamos en comunicación.